Avanza lento, pero el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila, sigue activo y lejos de estar controlado. El humo intenso en la zona alta dificulta la extinción por aire. Lo que tratan de evitar es que el fuego se mueva de ahí, de la cima del monte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son 500 los profesionales que trabajan en ponerle coto a ese incendio en el Valle del Tietar. 2 días lleva ardiendo el monte y por lo escarpado del terreno está siendo complicado cortar la cabeza del fuego y asegurar el perímetro. Ana Agustín, ¿cuántas hectáreas hay afectadas? Pues según las últimas estimaciones ya son aproximadamente algo más de 1000 las hectáreas calcinadas por este incendio que avanza sin control ladera abajo hacia la localidad de Pedro Bernardo, aunque de momento no hay riesgo para la población. Sí ha sido necesario cortar un tramo de la carretera AV922 entre esta localidad y Montbeltrán por la cercanía de las llamas. El temor a enfrentarnos a un precio del gas elevado este invierno está haciendo que aumenten las compras de estufas de leña. El sector maderero encara una buena campaña también por los árboles que saldrán a la fuerza de los incendios que está habiendo en Castilla y León. Va a afectar bastante al mercado de la madera verde, porque van a bajar los precios, porque va a aparecer mucha madera de momento, ahí de un día para otro, y hay que asumirlo. Y otra consecuencia es la alta demanda de pellets para calentarse cuando llegue el frío. Está habiendo un aprovisionamiento antes de tiempo, en parte porque este año a los fabricantes rusos no les compraremos las toneladas que solían enviar a Europa. El Gobierno ha adelantado a mañana la conferencia sectorial de energía. Analizará con los consejeros autonómicos el Real Decreto de medidas de ahorro que está suscitando polémica y que entra en vigor el miércoles. En ese encuentro intentarán despejar dudas. Y hoy entramos en una ganadería leonesa donde se ven obligados a pedir préstamos bancarios para alimentar a sus vacas. No les llega, pagan el doble por el pienso y por la luz. Así que no saben si van a poder aguantar más con una industria que no paga lo suficiente. Nos está suponiendo sacar préstamos para poder alimentar a los animales y ya no sé, estar pensando en tener que cerrar porque no somos capaces de sujetar el gasto. Y claro, arruinarnos trabajando también es triste. Los ciberdelitos en verano se dan en reservas de alojamientos o cuando intentan robar nuestros datos haciéndose pasar por bancos o empresas de mensajería. La policía alerta de que se están produciendo timos a través del método de pago Bizum. Yo te envío este mensaje y tú das a aceptar y ya cobras. Pero tú crees que estás aceptando el cobro cuando lo que estás aceptando porque te viene en negativo es el pago. Una enorme huella de dinosaurio iguanodóntido ha sido hallada en las excavaciones de Salas de los Infantes en Burgos. Tiene medio metro de profundidad, pero no es el único hallazgo de la campaña de este verano. Enseguida se lo contamos. Terminamos un domingo de calor con avisos por tormentas en Burgos y en Soria. Mañana lunes el tiempo continúa igual de cálido, con máximas que van a llegar hasta los 37 grados. Vendrán acompañadas de tormentas en zonas de montaña en el tercio norte. Esta es la imagen que se veía hoy desde el Barranco de las Cinco Villas, en Ávila. El fuego y el humo copan la cima del monte de Santa Cruz del Valle. Lleva ardiendo desde el viernes por la tarde. Opinión personal, por lo que he visto, está claro que algún cretino ha aprendido, pero yo no lo sé, no puedo decirlo al 100%. Pero donde ha salido y cómo ha salido, pues tiene muchas papeletas.
Hay indicios de que el incendio sería intencionado, algo que se podrá confirmar cuando primero aseguren el perímetro del fuego. Durante el día ha habido reproducciones y todavía está sin control. Las llamas afectan ya a 4 términos municipales del Valle del Tietar y se estima que habría afectado a unas 1000 hectáreas de terreno. Ana, ¿cómo se prevé la noche? Pues la noche se prevé muy complicada. Ya lo ha sido la tarde también por esas constantes reproducciones que en algunos casos han atrapado a algunas brigadas terrestres que han tenido que ser evacuadas. Además, con las últimas luces del día desaparecerán también los medios aéreos, una treintena. Ahora todavía están trabajando, ultimando tareas para evitar que el fuego avance colina abajo hacia la localidad de Pedro Bernardo. Se prevé una noche complicada y además un viento cambiante que puede favorecer en algunos casos los focos más virulentos, pero en otros puede recrudecer la situación. En fin, habrá que esperar, pero la noche es complicada. No hay descanso. La ladera que mira a Pedro Bernardo arde ante la mirada desesperada de los vecinos. Que es la cuarta vez que lo veo quemarse prácticamente y es una pena todo. Esto lo vi yo quemarse cuando tenía 11 años y ahora tengo 47. Ha tardado 30 años esto en crecer. Pues ahora va a tardar lo mismo, otros 30 años en crecer. A primera hora de la tarde se procedía al corte de un tramo de la carretera AV 922 entre Pedro Bernardo y Montbeltrán. Las constantes reproducciones no dan tregua a la treintena de medios aéreos que se afanan por evitar que el fuego se extienda y se acerque a las poblaciones. Y ahora tenemos 2 zonas con un potencial bastante grande de combustión, pero no son muy grandes. O sea, estamos en general en perímetro hemos reducido, pero en peligrosidad y en potencial de extensión del incendio no mucho. Prácticamente se confirma la intencionalidad del origen del incendio y la posibilidad de alguna detención. Yo no soy el autorizado para hablar de esta cuestión. Sí les puedo decir que las investigaciones que realiza la Guardia Civil pues nos ofrecen lógicamente toda la garantía y se están llevando a cabo y apunta a esa posibilidad. Según las estimaciones, podrían ser ya 1000 las hectáreas calcinadas por este incendio que a esta hora continúa descontrolado. En perimetración está también el incendio de Esteras de Medinaceli, en Soria. El fuego se originó el sábado tras el incendio de un coche que circulaba por la A2 y saltó al Monte Bajo, próximo a la autovía. El gran despliegue de medios terrestres y aéreos consiguió dar por controladas las llamas ayer a media tarde. Los incendios de Galicia evolucionan favorablemente gracias a la niebla que ha ayudado durante esta mañana a evitar que las llamas se extiendan. El incendio de Boiro en La Coruña sigue en nivel 2, con 700 personas evacuadas y más de 2000 hectáreas afectadas. Un sector que sale beneficiado de los incendios forestales son las empresas madereras. Las previsiones de la temporada son buenas. La venta de leña está aumentando. Además, piden que les dejen actuar en los terrenos quemados para ayudar a recuperar el entorno. Las estufas de leña están volviendo con fuerza a los hogares por miedo a que se encarezca el precio del gas. Llevamos un par de años más o menos, pues que hay bastante más demanda del tema de hidroestufas por tema de ahorro económico y bueno, energía renovable. Las empresas que se dedican a este sector están notando un aumento de ventas del 60%. Con una hidroestufa podría llegar a calentar toda la instalación de radiadores y producir el agua caliente con el mismo combustible que estás quemando. En las madereras los incendios forestales están alterando su trabajo. Va a afectar bastante al mercado de la madera verde, porque van a bajar los precios, porque va a aparecer mucha madera de momento ahí de un día para otro. También tienen más movimiento, aunque en su caso gran parte de la madera va destinada a la generación de electricidad por biomasa. Plantas de cogeneración para la producción de energía eléctrica. Ellos, no sé, suministran a la red y ni más ni menos. El pequeño consumidor, pues igual vaya más por los peles, también la leña. La leña también hay buenas previsiones para este año. Este invierno va a ser mucho más habitual llenar la estufa de leña. Las estufas este año están listas antes de tiempo. Normalmente en verano paramos del todo las ventas y sin embargo este año hemos notado un aumento claro
que achacamos un poco a compra del pánico. El pellet se ha convertido en el nuevo papel higiénico. Están abasteciendo incluso para esta campaña y parte de la siguiente. Y todo sucede por miedo a que suba su precio en invierno, pero sobre todo a que se acabe. Por Rusia y Bielorrusia metían mucho pellet en Europa que este año no van a meter. Eso está haciendo que Europa se revuelva y que esté buscando pellet por todas partes. En España se sabe, a España han venido a buscar y bueno, pues la gente está queriendo abastecerse, quizá masivamente, para no quedarse sin combustible de cara al año que viene. Y puede ser esa compra masiva la que colapse el mercado. Si se compra de una forma tranquila, si nos relajamos todos, es posible que el mercado pueda fluir y que no haya mucho problema. Pero claro, si empezamos a comprar todos y a ahogarnos a las fábricas, a quitarnos todos los stocks que tenemos, etcétera, pues es posible que haya problemas, claro. Hoy España tiene un 75% más de estufas de pellet que hace un año. Algunos distribuidores ya han limitado las ventas. Tenemos pellet, como podéis comprobar aquí, incluso vamos a seguir recibiendo, y no queremos que nuestros clientes se queden sin suministro, o sea que esperemos que puedan tener. Estamos haciendo todos los esfuerzos y en ello estamos. Y piden prudencia porque aunque son meses inciertos, de momento el suministro está garantizado. El Gobierno ha adelantado a mañana la reunión sobre ahorro energético con los consejeros autonómicos. La conferencia sectorial de energía estará presidida por la vicepresidenta Teresa Rivera junto a la ministra Reyes Maroto y va a servir para resolver las dudas que tengan las comunidades sobre las medidas que quieren ahorrar en el consumo del gas. Tiene la suficiente flexibilidad como para que todas las reivindicaciones estén atendidas. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es generar confianza para que se puedan aplicar los primeros las administraciones públicas. Por eso es muy importante que mañana todos los consejeros y consejeras que participen tengan claro que tenemos que salir unidos. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha valorado la convocatoria de la reunión como una improvisación más del Gobierno. El líder del PP considera que las medidas del plan de ahorro energético se deberían haber tomado en una conferencia con los presidentes de las comunidades autónomas. Lo lógico hubiese sido ya en primavera convocar a los presidentes autonómicos en una conferencia sectorial para hablar, para concretar, para reflexionar, para ponderar y poner en común qué medidas, qué actuaciones debe de tomar España para disminuir la energía, el consumo energético. Hasta diciembre se pueden solicitar las ayudas de la Junta para fomentar la eficiencia energética en instalaciones de regadío y explotaciones agropecuarias. Se van a destinar casi 2,5 millones de euros en proyectos que apuesten por las energías renovables. Gracias a estas ayudas, el consumo energético se reduciría al menos un 10%. Los ganaderos de vacuno de leche siguen haciendo frente a gastos que han crecido desde un 30 hasta un 40 o 50% en un año. El precio de la energía o los piensos disparan los costes y hacen tambalear muchas explotaciones. Según la organización agraria UCCL, la situación es insostenible en las 11.000 que hay por todo el país. 850 se encuentran aquí en Castilla y León. El problema se agrava por el precio insuficiente para ellos que paga la industria por el litro de leche. Se están arruinando trabajando y no saben cuánto tiempo van a poder continuar más con esta fuerte crisis motivada por la subida de los costes que ha llevado a que hoy el pienso les cueste el doble que hace un año y la luz un 60% más, mientras su leche sube céntimo a céntimo y todavía no llega a los 50 por cada litro. Así los números a final de mes les salen en rojo, han tenido ya que pedir créditos al banco para alimentar a sus animales y aunque quieren continuar con esta explotación que heredaron de su padre, no saben si van a poder hacerlo. En estas naves hay más de 500 animales, 300 de ellos son vacas de ordeño. Es una explotación familiar que ha pasado por muchas crisis, pero la actual es tan fuerte que incluso están pensando en cerrar. No nos queda margen para poder seguir. Siempre tienes que estar poniendo todos los meses dinero para poder darles de comer. Las vacas comen más de lo que les pagan por la leche, que aunque ha subido el último año, no compensa el incremento de los costes. La administración tampoco hace mucho porque sacaron la ley
de que no podíamos vender a pérdidas, pero se sigue vendiendo a pérdidas. Ahora cobran entre 49 y 50 céntimos por cada litro de leche. Para cubrir los costes debería subir al menos a 52. En otoño la industria promete pagar más. La industria tiene miedo a quedarse sin leche porque hay muchos ganaderos que ya dicen cierran y entonces, pues bueno, nos están engañando un poco, dándonos un céntimo más, a ver si aguantan, a ver si aguantan. Para ahorrar al máximo, el año pasado instalaron placas solares, pero no pueden pensar en nuevas inversiones. Casi tienes miedo que se te estropeen las cosas porque no te queda para poder arreglarlas. A la hora de comer, agua pulverizada refresca a las vacas mientras sus dueños tienen cada vez más el agua al cuello. UCC le denunciaba esta semana a una cadena de supermercados por usar la leche como reclamo. Regalaban 6 litros y se gastaba más de 20 euros en la sección de carnicería. Consideran que están banalizando un producto de primera necesidad y que es una práctica desleal. Los ganaderos siguen reivindicando precios justos en origen. La inflación también ha elevado precios de frutas y verduras. Sin embargo, ese aumento, según los sindicatos agrarios, no llega a los productores. Vamos a ver algunos precios en origen y en el supermercado. Por ejemplo, la sandía, la diferencia entre lo que cobra el agricultor y lo que pagamos nosotros es del 347%. En el puerro que se produce en Valladolid sube, aquí lo ven, hasta el 600%. O la zanahoria, que se multiplica por 8. Esto ocurre igualmente con otros alimentos cotidianos que salen de Zamora. Alba Villalba. A nuestros bolsillos cada vez le cuesta más hacer la compra. Las frutas y verduras no dejan de subir, pero esa diferencia no la ven los productores. Señalan que la diferencia es abismal entre el precio que se les paga a ellos por el producto en la tierra y después el que paga el consumidor para llevarse ese mismo producto a la mesa. Todo en un año muy complicado en el que la recompensa en la tierra no va a ser muy buena y que además los gastos de producción han subido de forma considerable. El precio de las frutas y las verduras no para de subir, sobre todo en su camino de la tierra a nuestra mesa. Podéis pagar entre el doble y un triple de lo que el agricultor recibe por ese producto. Del 60-70% queda entre el almacenista, entre los portes, entre aquella tienda que lo vende. Los agricultores buscan alternativas y soluciones. Regular un poco más los porcentajes. ¿Por qué nosotros que realmente somos lo que lo producimos, lo que pasamos las fatigas aquí al sol y todo, tenemos un porcentaje solo entre el 30 y el 40? La única solución que hay en Zamora es que te compre la gente directamente. Evitar los mayoristas y que la gente pueda venir a tu zona de trabajo y comprarte directamente. Porque aseguran también se pierde mucho producto en la selección. Nosotros vendemos a Mercadona en realidad lo que es fetén. En primera calidad. La segunda calidad, en muchos casos, o la tiramos o la regalamos. Todo en un año en el que además los gastos de producción han aumentado considerablemente. Te lo pagan aproximadamente como el año pasado. Pero sí es verdad que el abono cuesta pues algo más del doble. Ya no el doble, algo más del doble. El gasoil, fíjate. Una situación insostenible para los agricultores que cada vez aseguran tienen más trabas y menos ganancias para seguir dedicándose al campo. En los últimos 4 años, los ciberdelitos han aumentado un 35%. Nuestras gestiones pasan en su mayoría por Internet y hay que ser precavidos cuando nos piden datos personales y bancarios. En época estival aumentan las estafas en alquiler de alojamientos y la usurpación de identidad para robarnos. Son los más frecuentes. Estafas por compras en páginas web que luego no te lleguen los productos o bien cargos fraudulentos del banco. Nos atraen mediante correos electrónicos, mensajes de texto y WhatsApp. Pincha aquí para ver tu devolución o de la Seguridad Social, en la que dices entra aquí para ver tu historia laboral o cosas similares en los que en el propio mensaje se incrusta un link o un enlace. Por eso lo recomendable es revisar las direcciones web y si hay faltas de ortografía. La policía alerta de que muchas estafas se están dando por Bizum. Personas pues eso, que a lo mejor han vendido una lavadora
y eran 500 euros, eran personas mayores. Oye, pues ¿tienes Bizum? Sí, pues mira, te pago por Bizum. Y claro, le envían, no sé cómo va, no te preocupes, yo te envío un mensaje, tú lo aceptas y ya está. Ven ahí 500, pero pone menos 500. Y una vez se paga, el dinero está perdido. Nos aconsejan desconfiar de chollos y evitar dar, por cauces no oficiales, excesiva documentación como copias de DNI o escrituras de pisos. Para luego suplantarte. Y ellos ponen en alquiler con tu nombre ese piso, por ejemplo. Nos hemos encontrado situaciones de esas. El año pasado se detuvo en España a más de 850 personas por cometer ciberdelitos. La Guardia Civil ha detenido a 2 jóvenes de 20 años por una presunta agresión sexual a 2 chicas en Simancas, en Valladolid, durante las fiestas. Las 2 víctimas han denunciado los hechos esta mañana y se ha activado de inmediato el protocolo de actuación por agresión sexual. Andrea Olmedo. Se ha detenido a 2 varones de 20 años por cometer una presunta agresión sexual a 2 mujeres, una de ellas menor de edad, en el municipio de Simancas. También se ha intervenido el vehículo empleado y se prevé que mañana pasen a disposición judicial. Los hechos se habrían producido en las inmediaciones de la Plaza de Toros, en torno a las 6 de la madrugada del día de hoy, coincidiendo además con las fiestas patronales de la localidad. Según han confirmado la subdelegación del Gobierno, las 2 jóvenes, las 2 víctimas, habrían acudido esta mañana a la 1:30 de la tarde a la comandancia de la Guardia Civil de Zaratán para denunciar los hechos, activándose así el protocolo de actuación ante una agresión sexual. Un hombre ha sido detenido por abofetear a su pareja en el exterior de un bar de Valladolid de madrugada. El detenido también golpeó una puerta de cristal y se cortó un tendón. Está custodiado por la policía en el hospital por haber cometido un presunto delito de violencia de género. Así ha quedado el coche en el que 2 jóvenes de 20 años han fallecido. Ocurría anoche, a la altura de Quintana Martín Galíndez, Burgos. Al parecer, el vehículo se salió de la carretera en un adelantamiento e impactó contra un árbol. Y la Guardia Civil ha abierto una investigación contra 2 conductores, uno en Ávila y otro en Madrid, que se grabaron a más de 200 km/h. Los hechos ocurrieron en Arenas de San Pedro, en una carretera limitada a 90. El copiloto grabó y lo colgó en redes sociales. Están acusados de conducción temeraria. El desabastecimiento generalizado en la industria afecta también a las motos. Comparado con el año pasado, las ventas han caído bastante este trimestre, un 10%. ¿A los modelos que más afecta? Pues a los de gama más baja, más económicos, como las scooters. La escasez de componentes por desabastecimiento ha llegado al negocio de las motos y eso repercute tanto en la caída de ventas como en la dificultad para entregar estos vehículos dentro del plazo acordado con el cliente. Hemos entregado motos ahora en julio que vendimos en enero. El problema es que tú tienes un cliente que quiere algo y no se lo puedes vender. Ni se pueden reparar las motos que tenemos con averías y no llegan las nuevas porque no se pueden terminar de producir. Las piezas más afectadas son las ruedas, cuyo precio ha subido en torno a un 30%, pasando por ciertos plásticos de carenado y toda la parte eléctrica que incluye las centralitas y las llaves del vehículo. Hay muchos modelos que se terminan de fabricar y a falta de una pieza se quedan en los depósitos en Europa para terminar para las ciertas homologaciones y demás, y no hay esa pieza para que se puedan enviar a los países finales. La gama media-baja es la más perjudicada. Se usa como movilidad urbana. Entonces, cuando tú necesitas un vehículo barato que no gaste gasolina para ir a trabajar y no lo tienes y lo has pagado... Esperan que a finales de año la situación haya revertido para poder mantener sus negocios. Vale, pues el martes 9 sobre la... En Ávila capital se han encontrado este coche que había quedado atrapado en las escaleras de la plaza de Santa Teresa por un despiste del conductor con el navegador. En Salas de los Infantes, en Burgos, han descubierto distintos fósiles de hace más de 125 millones de años. Pero lo que ha llamado especialmente la atención han sido 2 huellas de dinosaurios de grandes dimensiones. Así acaba la campaña de excavaciones. Noelia Ordóñez.
Una enorme huella de dinosaurio iguanodóntido. Es uno de los hallazgos más impresionantes de las excavaciones de Salas de los Infantes, pero no es la única, porque otra huella de saurópodo ayudará a reconstruir el movimiento del pie de esta especie de dinosaurio. Esta huella de medio metro de profundidad es de hace 125 millones de años. Nos tendríamos que imaginar a un dinosaurio iguanodóntido con unas patas de 2 metros de altura, un hallazgo excepcional. Son en realidad rellenos del hueco que deja el dinosaurio al pisar. En uno de los casos llega a ser de una profundidad de 50 centímetros, de medio metro, ¿no? Eso significa que había una capa de barro bastante gruesa, pero que el animal pudo hundirla. Pero quizás este otro fósil sea el más singular, el primer resto de este tipo que se encuentra en Castilla y León. Pertenece a un dinosaurio saurópodo y las marcas de escamas que conserva permitirán reconstruir los movimientos de esta especie. Es absolutamente novedosa y ya estamos viendo que tiene alguna peculiaridad, ¿no? Parece que el pie lo mete como muy vertical, menos inclinado, ¿no? Bueno, esto es un estudio que se tendrá que hacer, pero ya tenemos una idea de que es algo bastante especial. Dientes de cocodrilo o incluso restos de vegetales. Estos fósiles aportan información de plantas de hace 144 millones de años y esto ayuda a entender cómo era el paisaje. El trabajo más delicado lo descubrimos en el laboratorio. No siempre los huesos salen como queremos, en las condiciones que nos gustaría, ¿no? A veces el simple hecho de sacar un hueso pues se desmorona. Para avanzar en la investigación, los codirectores de estas excavaciones reclaman la necesidad de un puesto fijo de restaurador. Agosto es sinónimo de fiestas de pueblos. Son muchos los municipios de nuestra comunidad que honran a su patrón durante estos fines de semana. O en el caso de Herrera de Pisuerga, en Palencia, al Cangrejo de Río. Marta Caña, allí siguen celebrando. Sí, aquí en Herrera de Pisuerga el Festival del Cangrejo continúa. Esta fiesta, declarada bien de interés turístico regional, terminará esta noche con la quema de las fallas del Cangrejo. Una fiesta que promete el año que viene renovarse y hacer que la edición número 50 sea inolvidable. En Cacabelos, en el Bierzo, esta tarde se ha librado una batalla naval en forma de olimpiadas entre romanos y celta astures en las aguas del río Cúa. Se trata de una puesta en escena dentro de su cada vez más conocida recreación romana que reúne a multitud de participantes y visitantes que vienen de todo el país.